Saludo a nuestros queridos televidentes y seguidores de en el set de Pasto Noticias. Un espacio donde abordamos temáticas económicas, sociales, culturales, académicas, deportivas, de interés e impacto para la comunidad. Como siempre, en cada programa nuestro mensaje de autocuidado a la ciudadanía para evitar el contagio del COVID-19, atendiendo cada una de las recomendaciones, entre ellas el uso adecuado del tapaboca, el distanciamiento físico y lávese constantemente las manos con agua y jabón. Agradecemos a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de la Universidad de Nariño, al director del Centro de Comunicaciones de la Universidad, director y productor de cine Luis Sebastián Portillo Ortiz, y al director técnico de la Unidad de Televisión, al ingeniero Héctor Santa Cruz. En esta oportunidad presento el saludo cordial al doctor Alberto Quijano Bodmiza, quien es el director del Observatorio Astronómico de nuestra Universidad de Nariño. Doctor Alberto Quijano, muchísimas gracias como siempre por aceptar estas invitaciones en los espacios de nuestra universidad. Bueno, muchas gracias, Lorena, por invitarme a su importante programa. Bueno, ¿cuál es el mensaje que usted le entregaría, doctor Alberto Quijano, en esta época de pandemia que aún persiste? Estamos gradualmente regresando a la presencialidad en muchas de las actividades en nuestra Universidad de Nariño. ¿Cuál sería el mensaje que usted le entregaría a la población? Bueno, que hay que aprovechar todas las oportunidades que le da la vida, ya sea a la fuerza o no, para sacar provecho. Y precisamente pues la época de la pandemia, sobre todo el año anterior que fue bastante complicado, yo sí pude sacar provecho porque aunque no podía venir aquí al Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, saqué un telescopio que tuve la suerte de comprarlo cuando terminé los estudios en Puerto Rico. Compré un telescopio pequeño. Y con ese telescopio, pues aproximadamente durante un año estuve haciendo algunos trabajos. Bueno, no se puede hacer todos los trabajos de investigación, pero en tal caso no me detuve y tomé gran cantidad de fotografías. Y además porque tengo la suerte de que mi casa tiene una panorámica espectacular. Está al lado del Club Colombia, entonces en esa zona no existen edificios altos y la visión que tengo es de 360 grados. Sí, porque muchas personas, igual personalmente, nos preguntábamos cómo el doctor Alberto Quijano acondicionó su hogar para continuar con este tipo de investigaciones, pues a que la Universidad de Nariño no permitía el ingreso por protocolos de bioseguridad. Es decir, que usted nunca frenó sus actividades, por el contrario, siguió adelante con esas investigaciones. Sí, claro, y también pues le comento lo siguiente, en mi adolescencia yo tuve una época parecida a la de la pandemia. Lógicamente en esa época no hubo pandemia, pero yo me encerraba en mi casa, a pesar de que me molestaban mucho mis amigos y mis familiares, y ese encierro era voluntario. Durante ese encierro yo hacía gran cantidad de experimentos, sobre todo de electrónica, hacía gran cantidad de cosas en biología, en química, en electrónica, todas las explosiones que ocurrieron en mi casa, mi padre ya sabía quién era el autor, y aproveché esa época. A pesar de que me molestaba mucho, ¿no? Porque me decían que porque yo me encierro era porque me gustaba estudiar por mi cuenta, hacer trabajos de investigación, y ahora que hubo la pandemia, pues volví a esa época y realmente no me costó mucho porque ya estaba acostumbrado y he trabajado muchas veces solo, lo mismo que en la Universidad de Puerto Rico. Entonces realmente la pandemia para mí no fue bastante complicada. Lógicamente para la familia sí es bastante grave, ¿no? Porque la familia está clausurada y no tiene la misma diversión que uno tiene, claro, se siente más a través de la investigación y del estudio. A pesar de todas esas travesuras de infancia que usted hizo, siempre tuvo el apoyo de su familia y ahora pues en su hogar también de las personas que forman parte de su hogar. Sí, claro, esa es una pregunta buena porque sí, mi mujer y mi familia siempre me han acompañado y me han apoyado, y es bastante complicado para ellos porque muchas veces a mí no me ven
ya que generalmente la paso aquí en el observatorio astronómico, y el observatorio, pues el trabajo es durante la noche, entonces cuando ya llego todo el mundo está dormido. Les comento lo siguiente: en los viajes que yo siempre he realizado para presentar mis trabajos de investigación, los que más sufren son unos perritos que los rescataron mis hijas. Ellas han rescatado muchos perritos de la calle, los han encontrado en muy malas condiciones y ahora ya son los dueños de la casa. Pero ellos les dan una alimentación adecuada, yo siempre aprovecho es para darles otra alimentación. Entonces todos ellos me quieren mucho y son los que más sufren cuando yo viajo. ¿Cuál considera usted, profe, ha sido su mejor investigación? Bueno, yo creo que el mejor trabajo de investigación es el que hicimos paralelamente con el telescopio espacial Hubble. El doctor David Ardila, que es un científico colombiano, un cerebro fugado que trabaja en NASA, él en este momento está en el laboratorio de propulsión a chorro. Él en alguna oportunidad me invitó para que hagamos un trabajo de investigación mientras ellos tomaban datos de dos sistemas binarios cerrados de la constelación de Tauro, dos sistemas jóvenes. Ellos trabajaban con el telescopio espacial Hubble. Nosotros trabajábamos desde aquí, desde la Universidad de Nariño, y al mismo tiempo y en la misma fecha que lo hacía el telescopio Hubble, nosotros hacíamos el trabajo. Para mí eso fue espectacular porque en el momento que estábamos trabajando nosotros sabíamos que el telescopio Hubble estaba mirando las mismas estrellas. Eso para mí fue fantástico y allí hicimos un descubrimiento. Yo descubrí que la teoría que se tenía del intercambio de materia en los sistemas cerrados muy estrechos de estrellas es diferente a lo que decía la teoría. Entonces yo creo que ese fue el mejor trabajo de investigación, y también dos simulacros que me invitó el doctor Vishnu Reddy de la Universidad de Arizona, dos simulacros de colisión de asteroides con la Tierra, y el último fue un estudio de Apophis, también un trabajo internacional, y en base a ese trabajo internacional yo pude tomar gran cantidad de datos. Lo hice pues en esta época de pandemia, ya me dio permiso la universidad. No le dieron permiso a mis estudiantes, sino que yo trabajé solo, y durante 2 meses estuve trabajando solo con el asteroide Apophis, y parte de ese trabajo lo llevé precisamente ahora a un congreso en Chicago. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio que le ha dejado a usted como maestro, formando profesionales en la Universidad de Nariño y también abriendo campos a los pequeños, instituciones educativas que visitan su observatorio y que algunos se inclinan por estas áreas del conocimiento? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio para usted? Bueno, yo creo que un profesor únicamente puede enseñar es cuando ha investigado. El coger un libro sin investigar nunca y tratar de repetir lo que está en los libros, para mí eso no es la labor de un profesor. Un profesor cumple con su labor cuando investiga, y en el momento que uno investiga, uno puede sacar gran cantidad de cosas que no están en los libros. Entonces a mis estudiantes yo les he enseñado un poco de cosas que las he encontrado a través de la experimentación y a través de la investigación. Y lo que usted indica sí es muy importante, porque hablando por ejemplo de los niños, casi todos los niños aquí en Pasto quieren ser astrónomos o astronautas, y cada vez que vienen aquí al observatorio esa es la idea que ellos tienen. Entonces hemos creado una gran escuela y también la hemos aprovechado. Antes de que llegue la pandemia, tuvimos un convenio con la Secretaría de Educación Municipal y dictamos a varios colegios oficiales astronomía completamente gratuita, y allí encontramos a los futuros científicos, niños que son muy especiales. Por ejemplo, hay un niño que él
no propiamente no es de Tumaco, sino de una zona más alejada de Tumaco. De la costa. Es de una zona que él me dice que cada vez que llega a Tumaco tiene que viajar en lancha durante 2 horas. Y él es un experto, él no llega a 12 años, es experto en investigación científica. En el colegio le han prohibido muchas veces porque cada vez que hay una feria de ciencia, él presenta todos los trabajos. Y siempre gana, diga. Entonces le han dicho que no, que se mida, que les dé oportunidad a los demás. Y cuando ellos se graduaron, por ejemplo, él expuso acerca de los viajes a través del espacio y del tiempo. Y hablando ya de los estudiantes ya de la universidad, pues tengo un semillero muy grande. Por ejemplo, en este momento, Luis Leonardo Chávez, un alumno muy brillante, él acabó el doctorado en México, hizo un postdoctorado aquí en la Universidad de Nariño durante la pandemia, estuvo haciendo una investigación. Y hace 2 días le dieron otra beca para México para hacer un postdoctorado. Está haciendo una investigación de alto nivel con galaxias. Él fue un alumno brillante. Lo mismo Carla Reyes, que en este momento ella es jefe del programa de física. Ella fue alumna mía, una alumna muy brillante. Ella es la que más me ha ayudado en el desarrollo del Centro de Ciencias, que más adelante vamos a hablar, es la que más me ha apoyado. Y tengo gran cantidad de estudiantes que han estudiado maestría y doctorado en Barcelona, en México, en Brasil. Entonces, por ejemplo, hay una niña, Yasmín Ordóñez, que ella recientemente hizo un trabajo de maestría en el Instituto Max Planck de Alemania. Le tocó la pandemia, pero allí estuvo trabajando. Trabajó en radioastronomía y en este momento ya está haciendo el doctorado, lo mismo Fiber, otro alumno brillante que sacó el máximo puntaje en la tesis de grado y también ya está haciendo estudios de doctorado y están en qué momento acaban los estudios para venir acá a la universidad y pues ahí les vamos a tener una oportunidad grande en el Centro de Ciencias. Así es que a usted que le gusta el deporte, nosotros sí tenemos escuelita. Bueno, pasemos a otro tema y usted ya había mencionado, profe, primero, estudiantes que hoy se están educando para llegar al Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño y ya se están implementando los equipos para lo que será el nuevo observatorio, su nueva sede. ¿Qué nos puede hablar acerca de esta infraestructura? Porque también la gente está muy pendiente de esta nueva sede que va a ser una realidad. Bueno, en primer lugar quiero hablar de la parte negativa. Desafortunadamente estamos en Colombia y aquí los proyectos de ciencia no florecen como en otras partes del mundo, donde los gobiernos apoyan verdaderamente a la ciencia y a la educación. Este proyecto mío tiene como 12 años. Nació en la época en que Navarro todavía no era gobernador de Nariño. Desde esa época yo estoy con la idea de hacer un planetario. Y afortunadamente, como soy astrónomo, pues también soy paciente. En este momento ya el proyecto ya está casi listo. Hablemos en porcentaje, está en un 99.99%. Ya solo falta una reunión técnica y luego pasa al OCAD. En el OCAD es donde se aprueba el presupuesto. El presupuesto afortunadamente ya lo tenemos asegurado porque fue antes de que cambien las regalías, porque en este momento las regalías tienen unas reformas y tenemos asegurado un poco más de 21.000 millones de pesos. A veces me cuesta hablar de gran cantidad de dinero porque yo únicamente he mirado gran cantidad de dinero es cuando jugaba en niño Monopolio. Hágase rico. No. Y vamos a tener ese dinero, con ese dinero bueno, ese es un dinero para la Universidad de Nariño, afortunadamente no lo vamos a manejar nosotros, pero es para el observatorio. Ya tenemos el lote que lo donó a la Universidad de Nariño
el doctor Harold Guerrero cuando era alcalde, 2 hectáreas en la Loma del Centenario. Ya tenemos los estudios de ingeniería civil, de arquitectura, los estudios de prefactibilidad económica. Hemos tenido todos los filtros de regalías en Bogotá, en Cali, en Pasto. Nos ha ido muy bien, nos han felicitado y muchas veces, bueno, en algunas oportunidades nos han hecho correcciones, pero son de forma, no correcciones de fondo, y ya está casi listo el proyecto. En ese proyecto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un planetario, vamos a tener 2 observatorios, el equipo que lo tenemos aquí en la Universidad de Nariño, lo vamos a trasladar allá, y ese equipo va a ser para los niños y para los jóvenes de aquí de Nariño, para que ellos hagan investigación científica. Y nosotros, los mayorcitos, vamos a tener un telescopio de 1 metro de diámetro que cuesta $1 millón. $1 millón, pues es una gran cantidad. Ese es el costo de los grandes telescopios. Es un telescopio que pesa 1,5 toneladas para que se den cuenta que esos telescopios no están hechos. Cuando nosotros lo pidamos, lo diseñan, lo empiezan a diseñar y se demoran 1 año y tienen que venirlo a instalar técnicos de Estados Unidos, porque de lo contrario no vamos a tener la garantía. Entonces, pues es muy emocionante lo que vamos a tener. Y también le comento que el planetario es un lugar de convergencia, no únicamente de la astronomía, sino de la cultura. Allí se van a reunir los poetas, los músicos, los astrónomos y los locos para hablar de la ciencia, porque es un lugar de convergencia de las culturas. ¿Cuándo podría ser una realidad ya estas obras? Bueno, en el momento que lo aprueben, yo pienso que en estos meses lo van a aprobar. Más o menos la construcción está estudiado para 2 años. Es muy rápido, si yo esperé 12 años, 2 años ¿Por ya qué no esperar nada. 2 años más? Para finalizar, doctor Alberto Quijano, entréguenos los resultados de su reciente intervención como ponente en Chicago y cuáles otras invitaciones tienen este año en el 2022. Bueno, en este congreso, afortunadamente, Estados Unidos abrió las puertas, pero en la zona de Chicago, no en otras ciudades donde hay gran cantidad de problemas todavía por la pandemia. Chicago tenía un bajo índice de contaminación, por ese motivo abrieron este congreso ya presencial. Y afortunadamente también me aprobaron un trabajo que, como le dije anteriormente, tiene que ver con el cálculo de la órbita del asteroide Apophis. Es un asteroide que en el 2029 se va a acercar mucho a la Tierra, va a estar a una distancia de 31.000 kilómetros, mucho más cercano que los satélites artificiales. Y el estudio nuestro era para verificar si había problemas de colisión con ese asteroide. En el grupo internacional de la Universidad de Arizona, en el cual yo trabajé, encontramos con todos los datos que tomamos que el asteroide, aunque va a pasar muy cerca de la Tierra, no tiene problemas de colisión, por lo menos durante un siglo. Digan lo que digan las redes, porque en las redes completamente cambian las noticias, ¿no? Yo le puedo pronosticar que en el 2029 van a salir comunicaciones de que va a impactar con la Tierra, ese asteroide no va a impactar. Con la cantidad de datos que tomamos y sobre todo estudios de radar. Entonces yo presenté un trabajo en Chicago el jueves del Congreso. En primer lugar, lo que socialicé fue mi participación en el trabajo internacional de la Universidad de Arizona, y en segundo lugar, cómo con la instrumentación de aquí de la Universidad de Nariño, con las fotografías que tomé y los videos, yo pude calcular la órbita del asteroide. Calcular la órbita, ¿para qué sirve? Sirve para
precisamente para predecir si ese asteroide va a colisionar con la Tierra o no. Entonces, un trabajo muy bueno, me felicitaron y además estuve en todas las conferencias magistrales. Por ejemplo, ustedes saben que en este momento los científicos de NASA tienen una misión Perseverance en Marte. Ellos nos indicaron allí en una conferencia magistral todo el cronograma para recoger las muestras de Marte y cómo las van a traer a la Tierra, porque las van a traer a la Tierra. No en este momento, sino en un futuro cercano. Tienen que enviar un cohete pequeñito para que ese cohete recoja las muestras, las coloque en órbita y luego en la órbita otra sonda tiene que salir hacia la Tierra. Es complicadísimo, pero los científicos de NASA han hecho cosas complicadas. Y también estuve en una conferencia del futuro, porque es una misión que va a salir ahora a finales del año y el próximo año va a colisionar con un sistema binario de asteroides. Es un asteroide pequeño que gira alrededor de un grande. Van a colisionar con el asteroide más pequeño, lo van a desviar. Y es tan extraordinaria la ciencia de NASA que ellos nos indicaron ya el simulacro, cómo va a ser la colisión. Antes, mucho antes, casi un año antes de la colisión, ellos ya saben qué es lo que van a hacer y nos indicaban con métodos de computador cómo va a ser la colisión, qué es lo que tienen que hacer. Eso es complicadísimo, pero es fantástico lo que ellos hacen. También estuve en otra conferencia sobre la misión Osiris-Rex, que recientemente visitó al asteroide Bennu. Y Bennu es un asteroide muy importante porque ese asteroide sí puede colisionar con la Tierra. Afortunadamente no vamos a estar dentro de un poco más de 100 años. No, pero ya poniendo seriedad, pues ese asteroide sí puede colisionar con la Tierra, entonces lo van a desviar. Hay bastante tiempo para desviarlo. Claro. Y ya los chinos están haciendo una misión para desviarlo. Eso es lo importante de la ciencia, ¿no? Claro. Que con el estudio se puede detectar a tiempo qué puede pasar con un asteroide. Después de su intervención en Chicago, ¿ya terminaría sus ponencias e invitaciones a nivel internacional o a nacional? Bueno, hay unos congresos ahora en octubre, pero esos son virtuales, pues no es lo mismo que, presencial, ¿no? No es lo mismo que un congreso presencial. Y también estoy invitado para un congreso organizado por Bogotá y por Pasto. Hay un congreso científico que van a realizar aquí a finales de septiembre. Estoy invitado para que yo hable sobre las investigaciones que se han realizado en astronomía. Pero sí le comento que hay unos eventos muy importantes, ojalá nos acompañe el cielo. En noviembre hay un eclipse total de luna y también el Día de las Brujas, pónganlo en su agenda, el 31 de octubre se va a lanzar nada menos que el telescopio James Webb. Es un telescopio gigante que va a reemplazar al telescopio Hubble, y si ese telescopio no tiene problemas en el lanzamiento y en la órbita, que se demora como medio año en llegar al punto preciso, pues vamos a tener un telescopio gigante en el espacio. Y si el telescopio Hubble cambió la astronomía, imagínense con un telescopio mayor. Es exactamente lo mismo que nos va a pasar a nosotros cuando tengamos un telescopio mucho más grande. Pues nuevamente muchísimas gracias. Para nosotros siempre será un orgullo y un honor que usted nos acompañe en estos espacios y augurarle muchos más éxitos en sus investigaciones y en sus proyecciones, tanto para la universidad como personales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, como siempre, nuestra gratitud por acompañarnos. El próximo miércoles regresamos con más personajes aquí en el set de Pasto Noticias.